Buenas tardes. El día de hoy Vivian Daniela Roa, Carolyn Pozú Romero y yo les vamos a explicar el ejercicio 3. Entonces, un bloque de 3 kilogramos de masa es empujado contra la pared mediante una fuerza P que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared es de 0.25. A continuación vamos a determinar los posibles valores para una magnitud de P que permitan que el bloque permanezca fijo. Posteriormente describiremos qué sucede si la magnitud de P tiene un valor mayor y qué ocurre si es más pequeño. Y finalmente repetiremos los incisos A y B suponiendo que la fuerza forma un ángulo de 13 grados con la horizontal. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que realizar es un diagrama de cuerpo libre, es decir, un balance de fuerzas para este objeto. Entonces, vamos a tener una fuerza P que va a tener un ángulo de 50 grados. Recordemos que este ángulo θ de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí, puesto que ambos son alternos internos entre sí. Además, tenemos el peso del objeto que va a estar empujando hacia abajo gracias a la interacción atractiva que hay entre el objeto y la Tierra, con una magnitud que va a ser igual a la masa por la gravedad. También podemos descomponer la fuerza P en sus componentes de X y de Y, donde pues la componente en X va a apuntar hacia la derecha y la componente en Y va a apuntar hacia arriba, tal y como podemos observar en la figura. Como tenemos que la componente de la fuerza en X está empujando el objeto hacia la pared, esta reaccionará con una fuerza normal que va a apuntar hacia la izquierda y va a tener la misma magnitud que la componente en X de la fuerza P, como podemos observar aquí. Además, tenemos una fuerza de fricción que puede ser de dos tipos dependiendo del caso. En el primer caso, vamos a tener que PY es mayor al peso del objeto, por lo cual el objeto tiende a moverse hacia arriba. En caso de que el objeto tienda a moverse hacia arriba, la fuerza de fricción va a apuntar hacia abajo. Entonces aquí la fuerza de fricción pues va a apuntar hacia abajo. Y en el caso 2 va a ser que si PY es menor al peso del objeto, el objeto va a tender a moverse hacia abajo. Como consecuencia, la fuerza de fricción va a apuntar hacia arriba. A continuación, se los vamos a explicar un poco más detalladamente para cada caso. Entonces, el caso 1 nos dice que si la componente en Y de P es mayor al peso del objeto, entonces la fuerza resultante va a empujar hacia arriba. Como podemos observar en la figura, aquí tenemos el peso y el peso va a ser menor a PY. Por tal motivo, este cuerpo va a tender a moverse hacia arriba, ¿cierto? Como consecuencia de que esta fuerza de aquí es mayor, la fuerza de fricción va a tender hacia abajo para equilibrar estas dos fuerzas de aquí. La parte A del ejercicio nos pide determinar los valores posibles para la magnitud de P que permiten que el bloque permanezca fijo, es decir, que el bloque permanezca quieto. Como nos dije que el bloque tiene que permanecer quieto, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X va a ser igual a 0. Esto acorde con la primera ley de Newton, que nos dice que si la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual a 0, la aceleración del cuerpo, resultante de la división entre la velocidad y el tiempo, o sea, dv de t, también será igual a 0. Esto se debe porque pues la sumatoria de fuerzas, recordemos que es igual a la masa por la aceleración. Entonces, pues si el cuerpo está fijo, está quieto, entonces la aceleración es 0, por lo cual todo esto pues va a ser igual a 0. Ok. Sabemos que que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces tenemos que PY menos W menos FR es igual a 0. Recordemos que este PY pues es positivo,
Es positivo porque tomamos positivos a los que iban hacia arriba, por decir así, a las fuerzas que están aplicadas en sentido ascendente, y las fuerzas que estaban aplicadas hacia abajo las colocamos con signo negativo. Entonces, tenemos que PY va a ser P por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí tenemos nuestro ángulo θ, y entonces, pues, como PY es el cateto opuesto al ángulo θ, entonces eso nos queda P por el seno de θ. Entonces tenemos P por el seno de θ menos el peso, que es masa por gravedad, menos la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de fricción, por la normal va a ser igual a 0. Entonces, bueno, P es nuestra incógnita, el ángulo lo tenemos, que es 50 grados, la masa del objeto la tenemos, que es 3 kilogramos, el coeficiente de fricción lo tenemos, que es 0.25, y la normal pues no nos la das del ejercicio. Sin embargo, podemos observar que la normal se encuentra en el eje X, o sea, en la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, a continuación, empleando la fórmula de que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, vamos a hallar la normal. Entonces, en el eje X tenemos Px menos la normal, que va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la normal va a ser igual a Px. Pero recordemos que Px va a ser igual a P por el coseno del ángulo, por lo que Px se encuentra adyacente al ángulo θ. Como ya tenemos el valor de la normal, que es P por coseno del ángulo, entonces pues ya podemos reemplazar valores en la ecuación 1. Entonces pues aquí lo que hicimos fue despejar P, terminando con esta expresión, y finalmente ya reemplazar valores, obteniendo una fuerza de 48.57 newtons. Esta fuerza nos va a plantear el máximo valor que puede tomar P para que el bloque no se deslice. Para encontrar el mínimo valor que puede tomar P para que el bloque no se deslice, vamos a emplear el caso 2, que el caso 2 es el que nos plantea que el peso es mayor a PY. Este caso pues va a ser explicado por mi compañero. Gracias. Por otro lado, tenemos el caso 2. Teniendo en cuenta el caso 1 y el análisis realizado para resolver este caso, que tiene las mismas condiciones, un bloque de 3 kilogramos que es empujado contra una pared mediante una fuerza P forma un ángulo de 50 grados con la horizontal y tiene un coeficiente de fricción estático de 0.250. Bueno, el caso 2 nos dice que si la componente del eje Y de la fuerza P es menor al peso del objeto, la fuerza resultante tendría dirección hacia abajo y, dado que la fuerza de fricción va orientada en dirección opuesta al movimiento, esta actuará hacia arriba. El sistema se encuentra en reposo, por lo tanto la fuerza neta es igual a 0. Entonces, para calcular la fuerza P se tiene la siguiente ecuación. La componente en el eje Y de la fuerza P menos el peso se dice que es negativo porque tomamos las fuerzas descendentes como negativas y las que están hacia arriba como positivas. Además, el peso siempre está orientado hacia abajo, más el coeficiente de fricción, igual a 0, porque como ya se mencionó, este se encuentra en reposo. Por esto, en la ecuación se tiene que la componente de P en el eje Y es igual a la fuerza que es aplicada por el seno de θ menos la masa por la gravedad más el coeficiente de fricción. Esta la tomamos como ecuación 2. Dada la relación que establece que la fuerza normal es igual a la componente en X de la fuerza P, se puede reemplazar en la ecuación 2 y obtener que la componente en Y de la fuerza P, que es la fuerza P por el seno de θ menos la masa por la gravedad, más el coeficiente de fricción por el coseno de θ, se tiene la ecuación. Se pasa la masa por la gravedad a multiplicar y la suma del seno de θ y el coeficiente de fricción por el coseno de θ, y así se tiene P despejado.
porque esta suma se pasa de D. Por último, se reemplazan los valores correspondientes, que son 3 kilogramos, 9.8 metros por segundo cuadrado, dividido entre seno de 50 más 0.25 por el coseno de 50. Y se obtiene que 31.72 newton era el valor mínimo que puede tomar P para que el bloque permanezca fijo, es decir, que este no se deslice. Ahora bien, la parte B nos pide describir qué sucede cuando la magnitud P tiene un valor mayor o menor. En esta se tienen tres situaciones. La primera, cuando P es mayor que el valor máximo que puede tomar, que es 48.57 newton. El bloque se desliza hacia arriba porque la fuerza supera la fuerza contraria en el eje Y, lo que provoca que se dé el movimiento. En segundo caso, cuando P se encuentra entre 31.72 newton y 48.57, el bloque no se desliza porque estaría en reposo, dado que la fuerza neta del sistema es cero. Eso explica por qué no hay movimiento, porque este se encuentra en el intervalo en el que no se deslizaría, calculado previamente. Y la tercera situación, cuando P es menor que 31.72 newton, el bloque se deslizaría hacia abajo porque la fuerza P no alcanza a contrarrestar la fuerza peso que presenta el objeto. Para el punto C nos pide repetir los incisos A y B, suponiendo que la fuerza forma un ángulo de 13 grados con respecto a la horizontal. Entonces volvemos a encontrar las ecuaciones mostradas en pantalla, las cuales nos determinan la magnitud de P a la que el bloque permanecería fijo, pero ahora evaluándolo con el respectivo ángulo. Al desarrollar los incisos A y B nuevamente, donde A le permite estar fijo y B descubrir qué sucede si la magnitud de P tiene un valor mayor o menor, encontramos dos valores para P respectivamente. En nuestro caso 1, el cual representa el inciso A, P tiene un valor de menos 1577 newtons y en el caso 2, P toma un valor de 62.74 newtons. Pero en el caso 1 aparentemente parece haber una inconsistencia, dado a su signo negativo, ya que al ser una magnitud no es posible. Encontrar una magnitud negativa para este valor significa que hay un ángulo crítico en el cual se rompe la condición de equilibrio o ninguna fuerza P puede cumplir con la condición física. Entonces, para eliminar o resolver esta inconsistencia, lo que haremos es organizar nuestra ecuación con la condición de ser mayor a 0. Al resolver y hacer la cotangente nos da un valor de 0.250, valor al cual le sacamos arcotangente para dar el valor numérico en grados. Entonces, al obtener respuesta, la cual es 14,03, este valor se convierte en un ángulo crítico. Esto lo que nos dice es que si el ángulo es menor a 14,03 grados, es imposible que haya una condición de equilibrio. Por eso, inicialmente, el valor de P fue negativo. Muchas gracias a todos por su atención.